A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero Germán Parola de la firma Frío RAF S.A. Disertará el tema Diseños de almacenes de congelados eficientes. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de la jornada de eficiencia en refrigeración industrial. Hoy vamos a hablar de diseños de almacenes de congelado eficientes y ya empezamos la presentación. En pantalla tenemos un ejemplo de un almacén en Argentina, de dimensiones 90 metros de largo, 32 metros de ancho aproximadamente, y una altura de 35 metros. En general, la tendencia moderna es hacer almacenes inteligentes, automatizados y de cada vez mayor altura. Por lo tanto, las soluciones tienen que estar enfocadas a la dimensión del almacén y al tipo de almacenamiento que tendremos. Nos vamos a centrar en los siguientes aspectos. Primero, la problemática de la acumulación de escarcha en los almacenes de congelado, sean manuales o sean automáticos o semiautomáticos, no importa, es aplicable a todos los tipos de almacenes. ¿Cómo es el proceso de la formación de la escarcha? ¿Qué parámetros intervienen para favorecer o para minimizar la formación de escarcha? Y finalmente, lo que quiero que se lleven es algunas estrategias o algunos tips para maximizar justamente la eficiencia desde el momento de diseño. Por lo tanto, el match está planteado, será escarcha versus eficiencia. Ahí tenemos algunas fotos de la problemática, hielo en paredes, piso, puertas, sobre todo en los marcos de las puertas, hay acumulación de hielo. Ahí vemos una estantería totalmente invadida por el hielo, las estructuras, hielo en las estructuras, hielo en el techo, en el cielo raso. Ahí vemos el hielo ya desbordó y se acumuló y bloqueó los evaporadores. Incluso en la parte izquierda falta el ventilador, y en la parte derecha ese ventilador cubierto de hielo debe estar próximo a romperse. Veamos qué problemática trae la formación, sobre todo centrándonos en los evaporadores, ¿no? Aquí vemos el resultado de un descongelado poco ortodoxo, digamos, por medios mecánicos, donde evidentemente se golpeó ese evaporador y bueno, se produjo la rotura. Tengamos en cuenta que dentro del evaporador tenemos amoníaco, por lo cual desaconsejo totalmente este método de descongelado poco ortodoxo, digamos. Bien, dicha o planteada ya la problemática o vistas algunas fotos de la problemática, vamos a ver cómo es el proceso de formación de escarcha. A la derecha tenemos un almacén de congelado en corte y a la izquierda tenemos un andén o un muelle de carga donde la condición del muelle de carga, por ejemplo, es de 6 grados con 80% de humedad relativa, y el almacén de congelado tenemos una condición de menos 25 grados centígrados de temperatura, típica de cualquier almacén de congelado, y una humedad del orden del 90%. ¿Qué sucede cuando abrimos la puerta? Digamos, al abrir la puerta hay un ingreso de corriente de aire del muelle, digamos, por decirlo de alguna manera, aire caliente, entre comillas, y sobre todo húmedo, o sea que está ingresando no solo aire caliente, sino que lo peor es que está ingresando humedad contenida en ese vapor, como vapor de agua, ¿no? Y tengo un flujo saliente inferior de la condición de la cámara, que me produce una neblina en el propio muelle. Pero el problema me lo genera dentro ese vapor de agua que se me infiltra.
Al ser aire más caliente, con vapor de agua contenido, tiende a elevarse, digamos, por una cuestión de diferencia de densidad, y al encontrar superficies frías, como paredes y techo, y después absorbido por los evaporadores, se va adhiriendo a la superficie fría y va produciendo una acumulación progresiva de escarcha. Para hacerlo más gráfico, veamos un video de lo que sucede desde adentro del almacén de congelado. ¿Qué sucede cuando abrimos esa puerta? Voy a filmar. Está nevando acá, mirá. Lo estoy filmando. De nieve, mirá. Mirá. Bien, creo que el video fue lo suficientemente gráfico. Cómo el vapor de agua contenido en el aire infiltrado se convierte en cristales de hielo en suspensión. Esos cristales son impulsados por la corriente interior de aire y se adhieren a las superficies frías, paredes, cielo raso y serpentines de evaporadores. Justamente en los serpentines de evaporadores, dichos cristales son retenidos por impacto, sobre todo en los primeros tubos de los evaporadores y en las aletas, formando una creciente capa de escarcha. Esa escarcha normalmente es de baja densidad. Es peor la escarcha de baja densidad que el hielo. ¿Por qué? Porque justamente es como más aislante y tiende a ocupar más volumen. Esto es típico de la escarcha de baja densidad es típico de evaporadores con alto delta T o elevado diferencial de temperatura entre aire y refrigerante. Y como dijimos, tiende a bloquear los primeros tubos de los evaporadores con el que se encuentra. Su acumulación produce una importante disminución en la capacidad del evaporador y vamos a ver por qué. Esa pérdida, digamos, repasando un poco toda la problemática que hemos visto, hay una pérdida de eficiencia en los evaporadores. Se produce una necesidad de descongelar más seguido, aumentar la frecuencia y los tiempos de descongelado son mayores, lo que me produce mayores costos operativos, muchas veces una conservación insatisfactoria del producto dentro del almacén, me produce también problemas operativos en los medios de elevación, de transporte, en las puertas, en los marcos de las puertas que no cierran, a veces obstruye los drenajes y eventualmente riesgo de accidentes también, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los evaporadores mediante una simulación, graficando una simulación por software, ¿no? A medida que en abscissa tenemos hacia la derecha una creciente acumulación de escarcha entre 0 y 2 milímetros y en ordenadas estamos representando en primer lugar una pérdida de presión del ventilador. A medida que se acumula escarcha, la pérdida de presión va aumentando y en el gráfico de abajo vemos qué pasa con el caudal de aire. El caudal disminuye a medida que se acumula la escarcha y conforme crece la presión. Podemos ver que hasta 2 milímetros de escarcha producen una reducción de caudal de aire de aproximadamente 6% en el caudal. Esto también podemos ver cómo reduce la capacidad. Al tener 2 milímetros de escarcha, vemos que la capacidad puede llegar a reducir hasta el 18% de la capacidad inicial, e incluso el consumo de los ventiladores que tenemos graficado en el gráfico inferior, al tener 2 milímetros de escarcha, aumenta hasta un 5%. Vamos a ver una experiencia real de un almacén de congelado, donde tenemos, ahí tengo la cita del investigador que realizó esta experiencia y la publicó en un artículo técnico, donde tenemos un evaporador de amoníaco con una separación de aleta 8,5 milímetros,
un área frontal de 8 metros cuadrados, o sea, un evaporador de tamaño importante, largo 5 metros y medio, 100.000 metros cúbicos de caudal de aire, 10 tubos en profundidad, evaporando a menos 34 grados centígrados y con una diferencia de temperatura moderada de 5,6 grados centígrados. La capacidad del evaporador de diseño es de 130 kilowatts y en este caso el evaporador tenía tubos y aletas de aluminio. ¿Qué medimos o cuál fue el criterio de medición? Realizar un ensayo en marcha del almacén durante 41 horas sin realizar descongelamiento durante esas 41 horas. Tomamos mediciones cada 1 hora y este mismo ensayo de 41 horas se repitió durante 5 veces para tratar de confirmar si siempre sucedía lo mismo, ¿no? ¿Cuáles fueron las variables medidas? La velocidad y por lo tanto el caudal de aire, la temperatura y humedad al ingreso del evaporador y la temperatura y humedad en la salida del evaporador. Aquí ya vemos resultados de la velocidad y por lo tanto tenemos una idea qué pasa con el caudal de aire. Al inicio, en el momento cero, o en el momento en la hora 1, digamos, tengo una velocidad de 2,85 metros por segundo. Al cabo de las 41 horas de ensayo, vemos como esa velocidad en todos los ensayos ha disminuido a un valor aproximado promedio de 1,6 metros por segundo. Hay una importante disminución de velocidad y de caudal. Veamos en esta diapositiva qué pasa con la temperatura a la entrada y a la salida del evaporador. Vemos que en el ingreso de aire a la entrada del evaporador, la temperatura se pudo mantener más o menos constante, con lo cual podemos inferir que es un resultado satisfactorio. Y a la salida del evaporador, la temperatura fue disminuyendo. ¿Qué pasa? ¿Mejoró la condición? No. Sucede que el caudal de aire fue disminuyendo, entonces, por ende, el aire salía más frío. Pero si yo lo traduzco en capacidad, hay una disminución de la capacidad a lo largo de las 41 horas, justamente por una reducción del caudal de aire, y quizás al cabo del tiempo, si no descongelo, ya no pueda mantener la temperatura, ya seguramente no voy a poder mantener la temperatura mucho más tiempo porque la capacidad de mi evaporador baja. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta experiencia? Resumiendo, la capacidad del evaporador disminuyó aproximadamente un 18% durante las 41 horas de marcha, debido justamente a la acumulación de escarcha que produjo una reducción importante del caudal de aire. También, por supuesto, la disminución de capacidad es atribuible a una aislación térmica. Tengo un medio aislante que es la escarcha, pero fundamentalmente está comprobado que esa disminución de capacidad se debe justamente a la reducción, en su mayor medida, justamente a la reducción de caudal de aire. Y lógicamente, para poder mantener la capacidad del evaporador, debo retirar ese hielo de la superficie, si no, no voy a poder entregar las condiciones satisfactorias que necesito para la conservación del producto, ¿no? Esto es una espiral, un círculo vicioso o una espiral de acumulación de escarcha que en algún momento la tengo que cortar, digamos. Esa espiral se forma escarcha, me disminuye el caudal de aire y por lo tanto me disminuye la capacidad del evaporador. Al seguir formándose escarcha, entro en una espiral que de algún modo tengo que cortar. ¿Cómo cortar ese círculo o esa espiral?
justamente descongelando. Yo muchas veces digo que el descongelamiento es un mal necesario. Peor es operar con un evaporador con mucha acumulación de escarcha. Entonces, ¿por qué un mal necesario? Porque necesito el descongelamiento para cortar esta espiral, pero en el descongelamiento yo estoy ingresando calor a la cámara, que luego lo tengo que sacar con el equipo de frío, ¿no? Entonces, en sí es una ineficiencia. Por eso es importante ver cómo prevenir la formación de escarcha para que esos descongelamientos sean más espaciados. Bien, uno de los tips para empezar, digamos, el evaporador, como vimos en el video, no debería estar por sobre la puerta, debería instalarlo en un lugar más protegido, lo más alejado posible de la puerta, porque situado sobre la puerta es una verdadera aspiradora de humedad y de cristales de hielo, ¿no? Bien, acá vemos lo que hablábamos recién respecto al calor que yo aporto para descongelar un evaporador. Evidentemente, yo prefiero una torta de calor más pequeña, como la que dibujo, pero veamos qué pasa. En celeste estoy graficando del calor total que yo aporto dentro de la cámara. Tengo una parte de calor que aproximadamente la simbolicé con un 50%, que es la que uso para realmente fundir el hielo, para descongelar. Y llamo calor útil. El calor inútil es el calor que yo tengo que aportar para calentar los tubos y aletas del evaporador y el calor que se me escapa al ambiente. Por lo tanto, tengo posibilidades de mejora, digamos. ¿Cómo podría mejorar y aportar menos calor o hacer que esa torta sea más pequeña? Justamente tratando de ver cómo reducir la formación de escarcha. Para reducir la formación de escarcha ya veremos que o reducimos las infiltraciones o el aire que infiltramos sea de mejor calidad, o sea, que contenga menos humedad, ¿no? Otra forma de calor, de achicar esa torta, sería teniendo menor frecuencia de descongelados, o sea, descongelar menos. Eso es en la medida que yo logre ingresar menos escarcha, ¿no? O que tenga evaporadores que soporten mayores tiempos operando sin perder la eficiencia. Otra posibilidad es minimizar el calor aportado al ambiente, o sea, confinando de alguna manera el calor dentro del evaporador. Vamos a ver, o Marcelo va a mostrar en otra charla, técnicas para poder justamente confinar este calor o tipos constructivos de evaporadores que puedan confinar el calor dentro del evaporador y no disipándolo al ambiente directamente. Bueno, ¿cómo espaciar los tiempos de descongelado? La separación de aleta es muy importante. En el gráfico vemos que distintas curvas, la superior con una separación de 8 milímetros, la media con una separación de 10 milímetros y la inferior con una separación de 15 milímetros. Justamente vemos que a lo largo del tiempo, menores separaciones de aleta o pequeñas separaciones de aleta producen una elevada caída de presión a lo largo del tiempo. Sin embargo, evaporadores con mayores separación de aleta, la caída de presión se mantiene en valores aceptados o aceptables a lo largo del tiempo. Otra solución importante que podemos tener es tener una separación progresiva o variable de aletas, donde al principio o en la entrada las aletas están más separadas. Aquí tenemos un ejemplo con 48 milímetros de separación de aletas, ahí se ven cortes en la parte inferior. Las aletas intermedias están con una separación de 24 milímetros y al final del recorrido del aire se encuentra con 12 milímetros de separación de aleta. Esto justamente es para que
que los cristales de hielo que ingresan al evaporador no me bloqueen la entrada, sino que se puedan distribuir en todo el volumen del evaporador y justamente poder darle una operación satisfactoria durante más tiempo sin necesidad de descongelado. Los arreglos de tubos, como vemos en pantalla, un arreglo triángulo o un arreglo cuadrado, también influyen en los tiempos, en la frecuencia de descongelado. Por ejemplo, un arreglo triangular resulta normalmente una mayor acumulación de escarcha. Obviamente también son mejores en cuanto a su coeficiente de transferencia, o SOK, por lo tanto tengo una mayor capacidad inicial en un arreglo triangular. Pero por su geometría, la reducción de capacidad en el tiempo es más rápida y por lo tanto requieren una mayor frecuencia de descongelados. En cambio, un arreglo cuadrado, si bien tengo una menor capacidad inicial, pero la acumulación de escarcha a lo largo del tiempo tiende a ser menor, por lo tanto hay una reducción más lenta de la capacidad en el tiempo y una menor frecuencia de descongelado. Si los compararíamos, ahí tengo una mayor capacidad inicial en el arreglo triangular, sin embargo en el tiempo cae más rápida su capacidad, y un evaporador de arreglo cuadrado, si bien tengo una menor capacidad inicial, puedo mantener más constante o el decrecimiento de capacidad tiene menos pendiente. Bien, ¿cuándo iniciar el descongelado? Es la pregunta. Frecuencias elevadas aportan mayor calor al ambiente, a la cámara, y generan mayores costos operativos. Sin embargo, si yo descongelo poco, puedo ocasionar una descongelación, una operación insatisfactoria de los evaporadores y llegar el momento que mi evaporador no dé la capacidad requerido por el almacén. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo iniciar el descongelamiento? Justamente antes que la disminución de capacidad del evaporador sea tal que no pueda mantener las condiciones de temperatura requerida. Veamos un ejemplito, porque es muy genérica esa respuesta. Por ejemplo, si yo dimensiono un evaporador cuando hago mi balance térmico para 18 horas de marcha, tendré que descongelar cuando yo llego al 75% de la capacidad de mi evaporador, porque de ahí en más ya no voy a poder mantener la temperatura. En cambio, si dividí mi carga térmica, dividido 20, voy a ver que cuando mi evaporador disminuyó un 17%, o sea que estoy en un 83% de la capacidad nominal, ya tendré que descongelar. Veamos cómo es esto, tomando el ejemplo de que dividí mi carga térmica dividido 18 horas, o sea que cuando mi evaporador esté al 75% de su capacidad, en este punto, en este momento, tengo que descongelar. Por ejemplo, aquí un diseño triangular me da que requeriré descongelar cada 17 horas y un diseño cuadrado me da que tengo que descongelar cada 24 horas. Bien, veamos qué pasa en el diagrama ciclométrico con distintas situaciones o distintos balances térmicos. Esto es un balance ideal, donde una evolución de enfriamiento ideal horizontal. Esto es ideal si no existiría humedad. Sin embargo, las evoluciones de los enfriamientos del diagrama ciclométrico tienen una cierta pendiente, más pendiente a medida que tengo más humedad contenida en el aire. Justamente cuando esta curva está en rojo, la curva superior, porque al atravesar la recta de saturación tengo una formación de escarcha que se puede ver o evaluar en el diagrama ciclométrico. Entonces, como regla general, no debo atravesar la curva de saturación,
si no estoy generando formación de escarcha. Bien. ¿Qué pasa en mi evaporador? Al abrir la puerta, el evaporador recibe no solo aire de ambiente interno de la cámara a -25, sino que va a recibir una menor o mayor porción del aire de antecámara que está ingresando. Entonces tengo una mezcla de aire que está entre la condición de cámara de congelado en -25 y la condición de antecámara de 10 grados con una humedad de aproximadamente 60% o 30% si la tengo bien deshumectada. La cuestión es que el aire o el punto de entrada de mi evaporador será un punto intermedio entre ambas condiciones, la de cámara y la de antecámara. Por supuesto que si el evaporador está arriba de la puerta, la condición de entrada será la más desfavorable y estará más cerca de la condición de entrada. Si el evaporador está lejos de la puerta, la condición de entrada será más favorable y estará más cerca del punto de -25. Entonces, claramente, aquí se ve que la condición de antecámara influye muchísimo en el punto de ingreso al evaporador y por lo tanto en la formación de escarcha. Aquí estamos viendo que la condición, ya que la condición de antecámara está influyendo la formación de escarcha, lo que conviene hacer es mejorar justamente la condición psicométrica de la antecámara, ¿no? Aquí vemos si a medida que voy bajando la humedad relativa, me voy poniendo en condiciones más favorables de antecámara y están perjudicando menos o están influyendo menos en la formación de escarcha. El caso rojo es una alta humedad relativa en antecámara y el evaporador cercano a la puerta, por lo tanto tengo una interferencia, cruzo la línea de saturación y favorezco la formación de escarcha. En el caso amarillo estoy al límite porque disminuí la humedad en antecámara y llego a tocar la curva de saturación, pero no la atravieso. Y la condición verde, obviamente, con menor humedad relativa de antecámara y un evaporador bien ubicado, no tengo prácticamente formación de escarcha en ese momento en el evaporador. Por lo tanto, conclusión, es muy conveniente deshumectar fuertemente los ambientes que limitan con la cámara, en este caso una antecámara, para lo cual elaboré un ejemplito donde tenemos una condición de antecámara de 7 grados de diseño con una humedad relativa de 60%. Realicé un balance térmico evaluando cargas sensibles. Cargas sensibles son las que producen un aumento de temperatura, transmisión por paredes, piso y techo, autoelevadores, iluminación, el calor que ingresa del exterior, el personal que eventualmente es eventual, no debería estar mucho tiempo dentro del depósito, pero eventualmente aporta algo de calor, y ventiladores de los mismos evaporadores que producen calor. Todas estas cargas sensibles me dan unos 30 kilowatts, un 68% del calor total, pero no solo tengo producción de calor, sino que tengo ingreso de humedad a la cámara. El aire de renovación me ingresa vapor de agua, que se cristaliza y se adhiere a los evaporadores, y el mismo personal podría eventualmente evaporar algo de humedad y aporta un pequeño calor latente. Por lo tanto, tengo un factor de calor latente 0,68, que es importante esta información para poder ingresar en un diagrama o evaluar esos fenómenos en un diagrama psicométrico. El calor total a evacuar por mi evaporador es de 44 kilowatts, el que va a evacuar tanto el calor sensible como el calor latente. Bien, acá tenemos un ejemplo de un deshumidificador
situado en el dock de carga o en la antecámara, donde la condición de entrada al equipo es de 7 grados centígrados, el punto 1, con una humedad relativa de diseño de 60% humedad relativa. En primer lugar, realizaremos un enfriamiento 1-2, atravesando un evaporador, donde el aire se enfría de 7 grados a la entrada hasta menos 1,2 grados centígrados. Recordamos que la temperatura de evaporación es aproximadamente de menos 3, donde normalmente tengo prácticamente una nula formación de escarcha, ya que estoy muy cercano al 0 grado. Luego de ese enfriamiento tenemos un calentamiento 2-3, donde desde menos 1 grado centígrado aumento la temperatura a 4,5 grados centígrados. ¿Y qué pasa con la humedad? La humedad relativa, al producir el primer enfriamiento, aumenta. Sin embargo, estoy condensando agua, por lo tanto la humedad absoluta baja. Mi aire a la salida del evaporador tiene menos contenido de agua, sin embargo está más cerca del grado de saturación. Es por eso que tengo o necesito hacer un calentamiento para disminuir ese grado de saturación, y ese calentamiento no afecta la humedad absoluta, o sea que se sigue manteniendo en el punto de 3,15 que la he bajado. Sin embargo, a la salida del deshumectador tengo un aire con menor humedad absoluta y con un rango de humedad relativa aceptable, un grado de saturación que es ávido de absorber humedad en el dock. Entonces, ese aire acondicionado que impulso en el punto 3 absorbe la humedad del dock y se calienta, que es la evolución 3.1, que es la evolución del aire dentro del dock. Absorción de humedad absoluta y calentamiento hasta el punto de temperatura del dock, donde vuelve mi equipo deshumectador, vuelve a tomarlo y enfriarlo y calentarlo para impulsarlo en una condición adecuada que sea capaz de absorber humedad relativa y mantener una temperatura adecuada. Y este aire o estas condiciones de dock favorables son las que, al ingresar en el depósito de congelado, me van a producir menor formación de escarcha y voy a lograr menor acumulación de escarcha. Bien, haciendo un resumen de todos los temas que hemos tratado, les dejo los tips a tener en cuenta para un diseño eficiente de un almacén de congelado o un diseño eficiente a tener en cuenta incluso en la selección de los evaporadores, ¿no? Como regla general, hay que tratar de minimizar las infiltraciones de aire, y esto siempre es recomendable poner barreras que favorezcan esa reducción de ingreso de aire al dock. Vimos que es conveniente deshumectar las antecámaras para mejorar la condición de las antecámaras y de los andenes de carga, para bajar su humedad relativa. Es conveniente ubicar los evaporadores alejados de la puerta para que no sean una aspiradora de vapores de agua. Siempre temperaturas de evaporación lo más alta posible resultan en menores delta-T y en menor acumulación de escarcha. Son preferibles, normalmente yo prefiero tubos en línea o cuadrado, porque pueden mantener la capacidad durante mayor tiempo, sin deshielar. Es preferible evaporadores con mayor separación de aleta
o incluso con separaciones progresivas, variables. Los descongelamientos tienen que ser eficientes lo más rápido posible y con una periodicidad adecuada. Recuerden que el descongelamiento aporta calor al ambiente, pero es necesario porque peor es operar un evaporador con escarcha. Es preferible utilizar evaporadores que contemplen diseños que confinen el calor para optimizar o disminuir el calor inútil aportado al ambiente. Y cada uno tendrá que encontrar la frecuencia óptima de descongelamiento. Y bueno, como siempre, para coordinar y lograr la máxima eficiencia, tendré que tener, el control tendrá que ser automático, para evitar que sea arbitrario o sea a gusto, digamos, del operador. Bueno, les agradezco su tiempo y muchas gracias por su atención.